sección de Momento Decisivo, con la enseñanza bíblica del Dr. David Jeremiah. En los próximos minutos, el Dr. David Jeremiah le hablará sobre la emocionante experiencia de Esther. Confiamos en que el estudio de esta consagrada mujer le dará fortaleza y estímulo, y le llevará a un nuevo momento decisivo en su vida. El nombre de Dios no aparece en el libro de Esther, pero la mano de Dios está por todas partes. Al estudiar el libro de Esther, usted verá que Dios está en alguna parte no visible gobernando y dirigiendo cada circunstancia de la vida. El cuidado providencial de Dios para su pueblo se evidencia con todo cuidado en esta experiencia emocionante de la reina Esther. Y ahora con ustedes nuestro maestro, el Dr. David Jeremiah, para introducir el programa de hoy. Leí de un hombre que fue mordido por un perro, y luego se descubrió que el perro tenía rabia. Llevaron al hombre al hospital, en donde los análisis revelaron que, en efecto, había contraído rabia. En el tiempo en que tiene lugar este episodio, la ciencia médica todavía no había hallado la solución al problema, así que su condición era incurable y terminal. Señor, vamos a hacer todo lo posible para que se sienta cómodo, pero no podemos darle ninguna falsa esperanza. No hay nada que podamos hacer en realidad. Mi mejor consejo es que ponga sus cosas en orden lo más rápido posible. El hombre moribundo se hundió en la cama completamente aturdido. Finalmente, logró reunir suficiente fuerza y pidió lápiz y papel. Entonces se puso a escribir con gran energía. El médico volvió como una hora más tarde y el hombre seguía escribiendo vigorosamente. El médico le dijo: «Me alegro de que finalmente esté redactando su testamento». El paciente dijo: «Esto no es testamento, doctor. Es una lista de las personas a las que planeo morder antes de morir». Cuando leí esto, me recordó que la venganza y el desquite han sido parte de este mundo, retrocediendo hasta el mismo Caín y Abel. En el relato que tenemos delante de nosotros, tenemos una presentación clásica de la acción de desquite de parte de los judíos contra los que han decidido destruirlos. Como ya mencioné en lecciones anteriores, Amán había engatusado al rey mediante la intimidación para que le dé su anillo de sellar y había redactado un decreto ordenando que en cierto día todos los judíos en el imperio persa fueran exterminados. Mediante un giro de los acontecimientos, gracias a la habilidad de Mardoqueo para aprovechar la potestad del rey y revertir el decreto preparando uno nuevo que sobreseía el anterior, ahora el decreto ha quedado escrito decretando la muerte de todos aquellos que se propusieran perseguir a los judíos. Los primeros 16 versículos de Esther capítulo 9 es el historial de lo que sucedió cuando el decreto que redactó Mardoqueo fue puesto en operación. Quiero avanzar en este relato lo más rápido que sea posible para llegar al impacto real de lo que debemos aprender de esto. Así que, noten, en el versículo 1, la reversión del poder. En este versículo se nos dice, en la mitad del versículo, que en el día cuando los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse sobre ellos, sucedió lo contrario. Y fueron los mismos judíos los que adquirieron dominio sobre los que los aborrecían. Así que en un cierto día, todo lo que el malvado Amán había planeado fue revertido por completo. Y en lugar de que los persas persiguieran a los judíos para aniquilarlos, son los judíos los que ahora están persiguiendo a los antisemitas persas para quitarles la vida. Mardoqueo dictó el decreto opuesto el 25 de junio del año 474 a.C. El decreto se ejecutó el 17 de marzo del 473 a.C. Los judíos habían tenido la mayor parte de los meses que corresponden al verano, otoño e invierno en el hemisferio norte para alistarse para ese día crucial y estuvieron listos. Lo que Amán había esperado que le sucediera a los judíos, ahora resulta que son los judíos los que están haciéndolo a los que los aborrecen. Por un periodo de tiempo, por todo el imperio persa, fue como si hubiera una guerra civil. Dos partidos opuestos listos para agarrar al otro por la garganta, cada uno con el derecho legal de matar al otro, dependiendo cuál decreto estuvieran acatando. Asuero literalmente había permitido que una guerra civil brotara justo debajo de su nariz, así que tenemos en el versículo 1 la reversión del poder. Noten, en los versículos 2 al 4, el desquite contra los perseguidores.
Los judíos se habían reunido en las ciudades y habían salido ahora para aplicar venganza contra aquellos que se proponían matarlos. Es interesante notar, al leer la Biblia, que todos los que intervenían en la dirección del gobierno persa y que, anteriormente, habían defendido la causa de Amán, ahora, en un mismo día, al parecer, cambiaron de lado y están con Mardoqueo defendiendo la causa de los judíos. Note a todos los que se mencionan en el versículo 3. Dice: y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos. Esta es la misma lista de gente que, algunos días atrás, habían ayudado a Amán. Habían cambiado su lealtad de la noche a la mañana. Usted dice, ¿no es eso extraño? No, así es como funciona la política. Así es como funciona el sistema político. Funcionaba de esa manera en ese entonces, y así es como funciona en nuestros días. ¿Alguna vez ha notado la forma en que los políticos conservadores cambian su punto de vista respecto al aborto desde que llega a ser evidente que una persona que sostiene una firme opinión a favor de la vida va a tener dificultades para que lo reelijan? De repente, todos los políticos conservadores reconsideran la opinión en cuanto al asunto. No es nada nuevo. En esta situación en particular, los dirigentes del gobierno persa han determinado que no iba a ser ventajoso continuar defendiendo la causa de Amán. Él ya está muerto, y Mardoqueo es quien manda. Así que saltemos a su lado y pongámonos de su lado de la cerca, porque ese es el lado que va a ganar en esta ocasión. Es una ilustración muy interesante de lo que vemos muy a menudo en nuestro mundo. La carta de Amán verdaderamente había agitado a los que pertenecían a la comunidad judía y también a los persas. Si observan, en el versículo 16, verán que 75,000 personas fueron masacradas y recordarán que el decreto que preparó Mardoqueo fue solo permiso para defenderse de los que venían a atacarlos, así que bien podemos razonar que hubo 75,000 personas dentro del imperio persa que estaban procurando activamente la muerte de la comunidad judía. Esto no era un conflicto pequeño, fue una revuelta importante. Hay una pregunta que viene a mi mente y que voy a considerar en unos momentos, y la pregunta es, ¿alguna vez es correcto desquitarse? Permítame pedirle que piense al respecto por un momento. Hicieron bien los judíos en su perspectiva cuando volvieron a esa comunidad con un fuerte sentido de venganza y persiguieron a los que habían propuesto atacarlos, tanto con amenaza y evidentes esfuerzos contra su vida. Pienso que una de las razones, al volver a considerar esta experiencia, por las que el sistema político dio media vuelta tan rápido, se debió a que los dirigentes del gobierno persa recordaron algo que había sucedido 65 años atrás. Voy a recordárselos porque sé que usted ya sabe la historia. 65 años atrás, aproximadamente en la misma región, Darío de Media sentenció a Daniel al foso de los leones. ¿Recuerdan eso en Daniel 6? Después de que Daniel fue preservado vivo a través de esa odisea, debido a que Darío no podía hacer nada para cambiar el decreto, era la ley de los medos y los persas. ¿Recuerdan? Darío no quería echar a Daniel en el foso de los leones, pero no podía revertirlo. Y después de que Darío preservó a Daniel en esa odisea, Darío quedó encantado. No pudo dormir toda la noche pensando en lo que había sucedido, pero cuando se despertó a la mañana siguiente y halló que Daniel había sido preservado, como leen en el capítulo 6, versículo 24 de Daniel, el rey dio órdenes de que trajeran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los arrojaran a ellos, sus hijos, sus esposas, en el foso de los leones, y ni siquiera habían llegado al suelo del foso cuando los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron. Pienso que en la historia del imperio persa, los dirigentes que servían bajo Jerjes y habían sido influidos por Amán conocían ese episodio y se figuraron que si Amán ya no estaba ahí y Mardoqueo era quien estaba en el gobierno, sería mejor que se pasaran lo más rápido posible al lado de los judíos. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? ¿A quién le temían? Temían a Mardoqueo porque él había crecido y era evidente que el poder de Dios estaba en su vida, y no hay nada más intimidante que estar ante alguien que está bajo el poder de Dios y se está en el lado errado de la cuestión. Así que esta gente, no necesariamente por razones espirituales, sino por razones pragmáticas, se unieron a Mardoqueo y Esther y fueron parte de la purga de la noción antisemita dentro del imperio. Fue toda una purga. Noten, en tercer lugar,
el registro de las víctimas. Hallarán esto en los versículos 5 al 10 y en los versículos 15 al 16. Permítame resumírselo. En el versículo 6 dice que en el palacio de Susa los judíos destruyeron a 500 hombres. Y luego, por supuesto, en el versículo 10 se nos dice que mataron a los 10 hijos de Amán, el enemigo de los judíos. En el versículo 15 se nos dice que fueron muertos 300 hombres en Susa. Y luego en el versículo 16 se nos da el conteo total que nos dice que fueron 75,000 los que los judíos mataron, hombres que estaban persiguiendo a los judíos y se proponían hacerles daño. Es interesante leer en el versículo 5, dice que hicieron con sus enemigos como quisieron. Ese es un pensamiento interesante, ¿verdad? Los judíos hicieron como quisieron. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, evidentemente, que buscaron a los antisemitas más destacados y no se limitaron a esperar para defenderse contra ellos, sino que tomaron la ofensiva y fueron a buscar a los dirigentes que querían perseguirlos e hicieron como quisieron. Mataron a este grupo en el palacio. En los versículos 7 al 10 se nos dice que mataron a los 10 hijos de Amán. Algunos que leen esto dicen, eso no parece que esté bien. Después de todo, ya habían sido desheredados. Recuerden que Amán lo perdió todo cuando Mardoqueo ascendió. Recordarán lo que sucedió. Si vuelven al principio del capítulo 8, descubrirán que todo lo que Amán tenía en propiedad fue dado a Ester y a Mardoqueo. Así que todos los hijos de Amán habían quedado desheredados, no tenían nada. Parecería como si fuera castigo suficiente. Pero debido a la petición de todos, los 10 hijos de Amán, fueron colgados en público y expuestos para que todos los vieran. Un comentarista se refiere a esta situación en particular en un esfuerzo por explicar el deseo de Ester de dar muerte a los 10 hijos de Amán. Este comentario lo pone en perspectiva. Leo textualmente. Si los enemigos de los judíos hubieran quedado decisivamente derrotados y si hubieran estado dispuestos a dejar a los judíos en paz, entonces la petición de Ester de hacer matar a los 10 hijos de Amán ciertamente se clasificaría como vengativa. Pero si todavía había conatos de resistencia buscando una segunda oportunidad, entonces la petición de Ester habría sido realista y necesaria, y la exposición y profanación de los hijos de Amán se podría entender como disuasivo de toda rebelión futura de parte de los antisemitas. Pensamiento interesante. Tal vez debo hacer una pausa aquí para reflexionar en algo que me referiré más adelante, y es esto, que es muy difícil para mí creer que un hombre como Amán pudiera tener 10 hijos que pudieran tener alguna clase de actitud positiva hacia los judíos cuando el hombre vivía para el mismo día en que pudiera destruir a toda la población judía en el imperio persa. Pienso que los hijos de Amán heredaron su odio contra los judíos. Así que tenemos gente que fue muerta en el palacio. Tenemos a los 10 hijos de Amán que fueron muertos y sus cuerpos colgados para que todos los vieran. Y luego, noten, en el versículo 6 dice que 500 hombres fueron muertos solo en la capital Susa. Es interesante que muchos en la capital evidentemente estaban tratando de destruir a los judíos. 500 dentro de la capital persiguieron a los judíos. Y no puedo dejar de retroceder con el pensamiento a algo que ya está escrito en el capítulo 4. Busquen Ester 4:13. ¿Recuerdan cuando Mardoqueo estaba tratando de persuadir a Ester de que necesitaba intervenir en todo el proceso? Le dijo algo que me vino a la mente y dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Tenía razón, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dice en el versículo 6 del capítulo 9? Hubo 500 personas en la misma capital que estaban decididas a destruir a la población judía. Ester vivía en la capital, y no había manera en la que ella hubiera podido sobrevivir si hubiera tomado la ofensiva contra los que perseguían a los judíos. Luego, por supuesto, en los versículos 15 y 16 se nos da el total de víctimas. 75,000 personas murieron. Muchos comentaristas, antes de la época de Hitler, consideraban que esa cifra era muy improbable. Decían que no había manera en que hubieran podido matar tal cantidad de personas. Luego vino Hitler y exterminó a 6 millones de judíos, aparte de la gente de muchas otras razas. Y de repente la cifra de 75,000 en Persia suena como si fuera posible. Si se retrocede en la historia y se trata de averiguar la población del imperio persa en ese tiempo, descubrirá que el imperio tenía una población de entre 70 y 100 millones. Los judíos evidentemente eran solamente unos 2 o 3 millones.
De aquellos, algo así como 500 o 700,000 podrían portar armas. Estos bien podrían destruir a 75,000 en una batalla por todo el imperio, así que no es una cifra improbable, puesto que había tantas personas en contra de los judíos. Por supuesto, Asuero no se afligió mucho por haber perdido 1,000,000 de soldados. En la guerra contra Grecia que libró, y a la que ya hicimos referencia al principio del libro, recordarán que él había celebrado la fiesta en el capítulo 1 y había invitado a toda la gente importante para acudir a la fiesta. Entonces quiso que Basti, su esposa, viniera y se exhibiera delante de todos los visitantes foráneos. Estaba reuniendo a toda esa gente en preparación para salir y librar una batalla contra los griegos, y luego libró esa guerra. De acuerdo a los historiadores seculares, perdió 1,000,000 de hombres en esa guerra, así que para él no era gran cosa. Para hombres como Jerjes o cualquier dictador en cualquier época, traficar con la sangre de su gente es solamente una manera pragmática de lograr ganancia o beneficios para sí mismos. Así que la pérdida de 75,000 personas antijudías en el imperio persa probablemente ni siquiera llamó la atención de Jerjes. De hecho, él está muy interesado en saber lo que está pasando y cuántos han muerto. Es una especie de sádico, en ciertas maneras. Estas fueron las víctimas de la guerra. Noten, en cuarto lugar, la petición de más venganza. Aquí acabamos con una pregunta en cuanto a Esther misma. Noten en los versículos 11 al 14 del capítulo 9, versículo 12. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? En otras palabras, denme un informe. Díganme cuántos han muerto. El individuo tenía una cierta curiosidad sádica aquí. Luego leemos: y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Ahora bien, aquí tenemos a Esther, y ella ya ha matado a la mayoría de los líderes y Mardoqueo ha sido parte de todo esto. Los judíos hicieron su agosto, en temporada abierta contra todos los antisemitas del imperio persa, y parece como si todo ya estuviera acabado. El rey la llama y dice: veamos, ¿cómo van las cosas? Sabemos cuántos han sido muertos en el palacio de Susa, pero dame un informe de víctimas del resto del imperio persa. ¿Y hay algo más en que pudiera servirte? Esther dice: danos un día más y podemos acabar de limpiar esto. Así que lo decretaron, y les dieron a los judíos otro día, y los dejaron en libertad en el imperio persa un día más. Les permitieron salir y hacer su agosto contra los persas que aborrecían a los judíos. Algunos han dicho: resulta difícil poner esto junto con el espíritu de gracia justo de Esther, que a menudo se pinta en la personalidad de Esther y con que se le presenta tan a menudo al estudiarla como mujer. Esto no suena como carácter de mujer, nada humilde o mansa, para una mujer que vuelve al rey y le dice: ya he matado a 500, quiero matar otros más. De hecho, hay algo interesante en la historia secular. Es una nota de parte de un historiador griego llamado Herodoto, que da la historia de que Asuero o Jerjes, cuando volvió después de su derrota en la guerra contra Grecia, que ya mencioné, alrededor del año 480 a.C., que su esposa en aquel tiempo era una reina fría y vengativa. Por supuesto, es una referencia a Esther, porque cuando él vuelve de la guerra, Esther llega a ser su reina. Eso podría ser, por supuesto, una explicación de afuera de lo que pasaba en la vida de Esther, que ella se había vuelto fría y vengativa. Ella intervino y puso fin a las actividades de Amán. Ella pudo salvar a su pueblo de sus enemigos y fue contra sus enemigos y los exterminó. Es interesante para mí que una de las razones por las que hubo una pugna tan amplia de estos antisemitas, y especialmente de los 10 hijos de Amán, es que había una historia largamente sostenida de esa familia, como ya hemos rastreado anteriormente en este estudio, que se remonta hasta los mismos amalecitas. Cuando tengan tiempo, busquen en la Biblia y lean Éxodo 17:14 y Deuteronomio 25:17 al 19. Al estudiar esos pasajes, descubrirán que hay una tremenda historia de aborrecimiento de Dios de parte de este pueblo en particular. Recuerden que al principio del libro de Esther se menciona a Amán como siendo agageo. Es descendiente del pueblo de Amalek,
y quien Dios aborrecía debido a que cuando los israelitas salieron de Egipto los atacaron y destruyeron a sus mujeres e hijos. Y Dios dijo que vendría un tiempo del futuro en que literalmente eliminaría de la faz de la tierra a ese pueblo. Hasta donde sabemos, después de que Amán fue muerto y colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo, ahora todos, sus 10 hijos, han sido muertos y la posteridad ha sido eliminada. Ese es el fin del pueblo de Amalek. De una vez y por todas, la promesa de Dios respecto a ese pueblo se había cumplido. Se acabó y nunca más se vuelve a oír de ellos. Así que aquí tenemos la petición de más venganza. Luego, permítanme pedirles que noten, en quinto lugar, la contención respecto al botín. Quiero que noten en la Biblia, y si usted suele subrayar frases, debe subrayar una frase que aparece 3 veces en el capítulo 9. En el versículo 10 dice, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Subraye esa frase, pero no tocaron sus bienes. Pasen al versículo 15 y noten, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres. Y ahí tenemos de nuevo la frase, pero no tocaron sus bienes. Luego en el versículo 16, en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000. Y aquí está la frase de nuevo, pero no tocaron sus bienes. A veces cuando leen este capítulo, algunos dicen que esto simplemente es desquite desenfrenado de parte de Ester, Mardoqueo y los judíos. Dicen que simplemente soltaron todas las amarras y son tan malos como lo eran los persas. Se dedicaron simplemente a destruir totalmente a los que estaban contra ellos. Permítanme recordarles que esto no es necesariamente cierto. Hay una medida de contención incluso en lo que Este y Mardoqueo hicieron a estos 75,000 que murieron. Vuelva al capítulo 8 y noten lo que dice en el versículo 11, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo, provincia que viniese contra ellos. Y aquí está lo que usted debe observar con toda atención, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Así que el decreto que había sido dictado por medio de Mardoqueo les había dado permiso a los judíos para hacer 3 cosas. Podrían destruir a los adultos, podían destruir a las mujeres y a los niños, y podían apoderarse de todo el botín que pudieran conseguir de esa gente. Pero, noten, Ester, Mardoqueo y los judíos hicieron solo una de las 3 cosas. Mataron a los hombres. En todo informe estadístico de las víctimas en el capítulo 9 son los hombres a los que se informa que han matado. Sé que algunos tal vez dirán, ellos representan al todo, pero no hay evidencia en este capítulo que yo halle de que mataron a mujeres y niños. No hay evidencia, prueba absoluta de que tomaron algo de lo que el decreto les permitía tomar. No hay otra razón, excepto de que hubo contención de parte de los judíos al llevar a cabo la preservación de la raza judía dentro del imperio persa. Se vengaron, pero no hasta donde la ley les permitía. Tal vez recordaron lo que sucedió con Saúl y el mismo pueblo, los amalecitas. Saúl perdió su trono debido a que retuvo el botín de los amalecitas. ¿Lo recuerdan? Luego mintió a Dios y Dios le quitó su autoridad. Así que la experiencia entonces es una experiencia de venganza y desquite. Dios trastornó las mesas en el pueblo que se habían dispuesto a destruir a su raza especial, los judíos. Uno lee un capítulo como este, que está repleto de historia, y se quiere ser fiel a lo que tiene lugar en el capítulo, pero uno dice, ¿qué puedo aprender de esto que pueda ayudarme? Permítanme pedirle que observe 3 cosas al reflexionar en este capítulo y su aplicación. Número 1. Pienso que es importante que tomemos nota del poder del odio y el prejuicio. Es importante que notemos al leer este capítulo el abrumador poder del odio y el prejuicio. Si retroceden a los primeros 2 capítulos del libro de Ester, no verán ningún odio general contra los judíos. Lo que se ve es el odio de un hombre por otro hombre. ¿Recuerdan por qué Amán aborrecía a Mardoqueo? Porque Mardoqueo, este judío obstinado, no le hacía reverencia a Amán, ahora que había sido promovido a segundo en el mando. Así que el odio de Amán contra Mardoqueo se desarrolla en un odio, no simplemente contra un hombre, sino contra toda la raza de hombres conocida como los judíos. Ese odio, que al principio del libro casi ni se puede observar en el corazón de un hombre, es atizado hasta ser llamas que arden al rojo vivo. Se desarrolla este odio, no simplemente de parte de Amán, sino de parte de muchos del liderazgo de Persia contra todos los judíos. Creció y creció hasta que,
Cuando llegamos al capítulo 9, nos vemos frente a una guerra civil entre los judíos y los persas. El odio es una fuerza poderosa. Como ya he mencionado, es muy probable que esta fuerza la heredaran de Amán sus 10 hijos. Por eso Dios se aseguró de que no pudieran perpetuar ese odio en la generación siguiente. De cuando en cuando, oigo cosas que hacen que me dé cuenta del hecho de que el prejuicio y el odio todavía viven, incluso en los corazones de algunos en el pueblo de Dios. No hay manera de identificar el poder del odio. Aquí, en este libro del Antiguo Testamento, vemos un cuadro masivo de lo que puede suceder cuando se permite que el odio florezca en el corazón de un hombre y se desarrolla toda una nación. Necesitaríamos retroceder y repasar el odio que un hombre llamado Hitler tuvo contra los judíos en una generación posterior. O el terror que promovió el odio en el corazón de Herodes, que trató de destruir a todos los primogénitos. O retroceder y pensar en el odio del faraón y sus preocupaciones. Se puede retroceder en las páginas de la palabra de Dios y ver que el odio, si no se le contiene, es un cáncer maligno que acaba destruyendo todo lo que toca. Lo primero que vemos en este capítulo es claro. Noten, en segundo lugar, el lugar de las represalias. Quiero darles un par de cosas para que anoten respecto a las represalias, porque a veces, cuando leemos un relato como este en el Antiguo Testamento, la gente viene a hablar conmigo y me dicen: ¿sabe, Pastor Jeremiah? Esto no parece que fuera un relato que tiene lugar en un medio ambiente cristiano bíblico. Así que, permítame recordarle que al estudiar la Biblia hay 4 niveles de represalias que se observan. Usted querrá anotar esto, y voy a darle unos pasajes bíblicos para que anoten también. Les ayudará a ver en dónde debe poner cada uno de estos libros de la Biblia y cómo hay que entender cuando se ven las represalias en la Biblia. ¿Cómo es posible entenderlo? Porque hay que ponerlo en el lugar correcto. En primer lugar, el nivel número 1 es lo que pudiéramos llamar represalia ilimitada. Eso es lo que se ve en el Antiguo Testamento antes de que se otorgue la ley. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4 hay un hombre que se menciona y se llama Lamec. Voy a leerles Génesis 4, 23 al 24. Escuchen lo que dicen estos versículos. Que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe, y 7 veces será vengado Caín. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esta es una referencia a venganza ilimitada. En los días antes de que se dictara la ley no había restricción para la venganza. Si alguien me hería, yo podía soltar todo freno y destruirlo por completo. No había límites a la venganza en los días antes de la ley. Es interesante, por cierto, leer este pasaje y compararlo con la conversación entre el Señor y Pedro respecto a cuántas veces debía perdonar. ¿Alguna vez ha pensado en eso? El Señor le dijo: Pedro, debes perdonar 70 veces 7. Que es exactamente el mismo número que tiene que ver con Lamec en el Antiguo Testamento y en términos de venganza. Esto no es accidente, a mi modo de ver. Así que antes de la ley, la venganza era ilimitada. Cuando vino la ley, pasamos al nivel número 2, que es lo que pudiéramos llamar represalia limitada. Bajo la ley mosaica, la represalia estaba limitada a la pérdida real que se sufrió, así que tenemos en Éxodo 21-24 este modelo breve de represalia: ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Estos son algunos versículos que usted querrá anotar. Éxodo 21-24, Deuteronomio 19. Permítame leerles Deuteronomio 19. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bajo la ley, la represalia estaba limitada a la ofensa. Era posible desquitarse en línea con el daño que se había sufrido. Así es como fue escrita la ley de todo el Antiguo Testamento. Así que tenemos antes de la ley represalia ilimitada. Luego, bajo la ley tenemos represalia limitada. Cuando se llega al Nuevo Testamento hay un tercer nivel de represalia que se menciona. No sé exactamente cómo rotular esto, pero he escogido titularlo No represalias. Escuchemos Romanos 12:19. Estas son las palabras del Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y la idea de todo esto es que uno simplemente se abstiene de toda represalia. Nunca se desquita. Simplemente evita lo que sea que le ha sucedido y sigue adelante como si nunca hubiera pasado.
Esa es una tercera posibilidad respecto a la represalia, y esto básicamente dentro de la comunidad cristiana, especialmente en lo que tiene que ver con otros creyentes, siempre es lo mínimo que debemos hacer. Nunca debemos permitir la venganza o la represalia contra un cristiano dentro de la comunidad cristiana. Podemos permitir que la ley siga su curso en los corazones de las personas que han quebrantado la ley, pero como personalidades, no se nos permite desquitarnos el uno contra el otro. Hay un cuarto nivel de represalia que va más allá de eso, y este es el que más reto me representa en lo más hondo de mi corazón. Lo he rotulado represalia reemplazada. Quiero recordarles que el nivel más alto de tratar al enemigo es la manera en que Jesús nos enseñó que lo hiciéramos. En Mateo 5:43, ¿qué fue lo que Jesús dijo? No desquitarnos contra el enemigo, sino amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es lo que yo llamo represalia reemplazada. No buscan represalia, sino que observen. Uno destruye al enemigo. Usted dice, un momento, pastor, eso no es lo que dice. Lo dice. Usted destruye al enemigo convirtiéndolo en su amigo. ¿No es eso interesante? No puede ser su enemigo y su amigo a la vez. Usted reemplaza la represalia orando por él, haciéndole bien, y es de esperar que en el proceso de hacer eso deje de ser su enemigo y se vuelva su amigo. Escuchen lo que Pablo dice en Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ahora, aquí está el principio. Por eso es que yo llamo a esto represalia reemplazada. Este es el principio. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es como debemos atender esto en esta generación. ¿Entienden? 4 niveles. Represalia limitada antes de la ley. Represalia limitada bajo la ley. No represalia de acuerdo a los principios de Cristo, y represalia reemplazada como el nivel más alto de la forma en que debemos tratar al enemigo. Luego, la tercera cosa que quiero que observen es la protección y la promesa de Dios, que es evidente en el capítulo 9 de Esther. ¿No es interesante cómo Dios milagrosamente cuidó a los judíos? He estado pensando en esto. Sería algo maravilloso recorrer la Biblia, y tan solo la Biblia, no la historia secular, sino solo la Biblia, empezando en el Antiguo Testamento, y recorrerla y verificar cuántas veces la población judía fue salvada, por así decirlo, por un pelo. La preservación de la nación judía es la experiencia más milagrosa de que jamás se leerá, aparte de la redención. Cómo Dios constantemente parece sacarlos del mismo precipicio de la exterminación, a veces quedando apenas una persona entre la vida y la muerte de la nación judía, y en el momento preciso Dios interviene y preserva a la nación y la mantiene viva, y de este modo todas las promesas del Antiguo Testamento que se dan a la nación judía en última instancia se cumplan. Primero que nada, se cumplieron en la venida de Jesucristo, pero todavía hay muchas otras promesas que tienen que cumplirse. Quiero decirles una cosa de la que estoy seguro, amigos y amigas. Estoy seguro de que nunca va a haber un día cuando la nación judía, cuando la nación de Israel sea borrada del mapa y cuando todos los judíos sean aniquilados. No puedo prometerles alguna otra cosa respecto a la historia del mundo, pero sí puedo asegurarles eso. Dios dice que los judíos son la niña de sus ojos, y que el sol será sacado de su órbita y que la tierra caerá del cielo antes de que los judíos queden destruidos. Encontré un artículo que resume esto. Se remonta a 1967. Durante la Guerra de los 6 días. Este es un reportero secular que escribió sobre esto en una revista. Esto simplemente ilustra la preservación y protección de Dios. Esta es una descripción que da un reportero de lo que sucedió durante la Guerra de los 6 días, durante este maravilloso tiempo en la vida del pueblo de Israel. Insólito es la única palabra para describirlo. En 60 horas, la guerra que estalló en el Medio Oriente se volvió cuestión de historia. El diminuto país de Israel se levantó en el papel del triunfador sobre las naciones árabes que la rodean y que habían jurado exterminarla. Las alianzas del Medio Oriente, equilibrio de poder, incluso límites políticos quedaron delineados de nuevo, como si hubieran sido cambiados por un cataclismo bíblico.
Rara vez en la historia militar la victoria ha sido tan eficiente y tan visiblemente decisiva en un periodo tan corto de tiempo. Tan veloz montó Israel su ataque que sus adversarios quedaron privados de los medios de ganar casi antes de que el mundo se despierte al hecho de que había una guerra que se estaba librando. Los israelíes disfrutaron de un éxtasis que a pocas personas en cualquier generación les ha sido dada a conocer. Eso es lo que un escritor dijo con respecto a lo que sucedió en la preservación milagrosa del pueblo judío en 1967. Permítanme decirles algo. Esa es la larga historia de este pueblo. Desde su nacimiento con Abraham y su perpetuación con Isaac, Jacob y José, y por toda la historia hacia el mismo nacimiento del mismo Jesús y el futuro. Dios ha prometido que tiene un plan para su pueblo. Ese plan algún día se cumplirá, y vemos que está sucediendo en el mundo hoy, la gran reunión del pueblo judío en esa diminuta nación de Israel y su preservación de los conflictos más recientes. Tenemos que asombrarnos de las promesas de Dios. Él nos dice que ni una jota, ni una tilde será destruida y que la ley y las promesas de Dios se cumplirán. Tenemos un Dios maravilloso que cumple sus promesas, y el libro de Esther es simplemente otra ilustración. Jesús nunca falla. Se puede confiar en Dios. Dios es un Dios fiel. Él cumple sus promesas. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando escriba, aun si nos escribe por correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Esther, para esta hora, en 11 discos compactos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos o la guía de estudio para esta serie, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente para otro estudio juntos en la Palabra de Dios, aquí mismo, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de internet, ubicada en momentodecisivo.org.